¿Cómo están, mis estimados? Gracias por sus sugerencias respecto a espacio logístico. Les debo una explicación. La verdad es que a raíz de una persona que está adscrita al canal me dijo: ¿y cuándo va la logística? Porque todo estos últimos tiempos estaba hablando sobre política. La verdad es que hay que hablar de política para poder empezar a entender la logística en el lugar, en la zona más compleja del mundo, porque la logística se da aquí en la región de Arica y Parinacota, una de las mayores complejidades logísticas del mundo. Por eso que fundamos hace mucho tiempo atrás una escuela de logística, específicamente acá en Arica. Y quiero referirme a un tema muy interesante porque tiene relación directa con algo desconocido para aquellos que se dedican a la logística. Y tiene que ver con la lógica logística. Hoy día nosotros en la ciudad de Arica tenemos una complejidad no resuelta. Y esa complejidad resuelta se llama sica-sica, porque los señores bolivianos están tratando de hacer algo que no se puede hacer. Por lo tanto, esa lógica logística indica otra cosa. Y ahí está el gran error. Y por otro lado, las cancillerías, ambas, negocian cosas que tienen relación con la logística y no les compete. ¿Qué tiene que andar negociando la Cancillería chilena cuestiones de logística? Y en este caso me refiero al oleoducto Sica-Sica. ¿Por qué? Porque los señores bolivianos están pidiendo que el oleoducto Sica-Sica vaya de reversa. Y ese es un problema. Porque a no ser que exista una tecnología y una ingeniería que proviene de Marte, podría solucionarse el tema, porque ellos quieren impulsar combustible o hidrocarburo desde Arica hacia su territorio boliviano. Lo quieren hacer a través de, parece, bombas impulsadas por agua, bajo presión. No tengo muy clara esa ingeniería. Pero lo que sí tengo claro es la lógica logística. Y entonces voy a tratar de explicar esto porque es una gran complejidad que no tiene solución, como hoy día se está viendo. El camino de la reversa para el oleoducto Sica-Sica es antilógico, porque ese oleoducto fue construido para otra cosa: impulsar combustible desde Bolivia hacia Arica, usando obviamente a su favor la topografía, la geografía, por supuesto, y una serie de cosas más, de variables como la altitud, en fin, clima, etcétera. Bueno, vamos a tratar de explicar esto. Y quiero decirles que aquí, hoy día, y eso es lo que no quieren entender los parlamentarios, o un parlamentario que está dedicado a la seguridad, es que se atenta contra la seguridad de las personas, se atenta contra la vida de las personas, cómo está funcionando hoy día el Sica-Sica, el oleoducto este. Tiene condiciones de riesgo y además de peligro, pero los parlamentarios andan preocupados de otra cosa: pedir explicaciones a la Cancillería respecto a por qué, y esto es lo grave también, la Cancillería chilena negocia a espaldas de los ciudadanos, es decir, de aquellos que vivimos en esta región de Arica y Parinacota. Y eso aún nadie explica eso. Lo segundo es que la Cancillería no tiene por qué negociar cosas o asuntos que son propios de la logística. Y como la logística
debe dialogar con la política, y aquí se trata de una política con Bolivia. Bueno, no hay diálogo acá, nunca lo ha habido, y eso es un tema de los políticos. Por lo tanto, la lógica logística, que es propia del campo de la logística, tiene que ser considerada. ¿Por quién? Por los políticos. Esos que hacen política, o que hacen despolítica en el fondo. Entonces aquí este es un asunto mucho más grave de lo que uno puede entender respecto a esta complejidad del Sica-Sica. Hay un clamor de que el Sica-Sica no puede estar aquí en la ciudad, porque fue construido por allá por los 50. Otra tecnología, otra realidad urbana, otra realidad respecto al asentamiento humano, en fin. Entonces hay cosas que no cuadran y vamos a tratar de explicarlo esto. Bien. En primer lugar, la logística aquí manda en este tema del oleoducto Sica-Sica. Y cuando la logística se hace acompañar y asesorar por la logística, quiere decir que se va por un buen camino. Por lo tanto, ese camino tiene que llevar a una logística inédita. ¿Por qué? Porque yo sepa, en el mundo no hay algo parecido al Sica-Sica que esté ocurriendo en otro lugar más que en Arica. Por lo tanto, el oleoducto Sica-Sica requiere de una logística inédita. Así de simple. Entonces, vamos por este tema. Aquí voy a explicar, y perdónenme que por favor lo hice rápido, en un bosquejo. Voy a tratar de explicarlo, lo voy a hacer en un momento más, pero tengo que explicar otras cosas. En primer lugar, la logística se basa en dos elementos fundamentales. Primero, son las personas las que desarrollan esa lógica, y esas personas se llaman hacedores y analistas simbólicos. Ya he explicado muchas veces de qué se trata. Y por supuesto hay otras personas, otros logísticos, otros logistas, que son locos sabios, y estos son los únicos que realmente muestran el camino y abren zanjas creativas y geniales en el campo de la logística para complejidades que no tienen solución, como en este caso. Así entonces, esta lógica merece ser atendida y considerada. De lo contrario, no vamos a resolver esta complejidad. Y quiero decirles que la logística resuelve actos logísticos, no el transporte. Uno de los actos logísticos es el desplazamiento por medio del transporte. Ahora, el transporte no resuelve actos logísticos, sino que los materializa, los concreta, los ejecuta. Y aquí hay un gran error, porque cuando separa la logística del transporte lleva a una estupidez y no se entiende el sentido, digamos, del transporte en relación a la logística. La logística es una ciencia-arte madre. El transporte es parte de la logística. Y el transporte no tiene que ver con conectar, porque también cometen ese tremendo error, sino que con llevar y acercar. Por lo tanto, es importante que entiendan esto, que la logística es una sola ciencia, arte que tiene disciplinas operacionales. El transporte es una de las disciplinas operacionales, del cual nos vamos a referir ahora. Por lo tanto, no existe la logística y el transporte como algo separado y distinto. ¿De acuerdo? Bien. Ya lo he explicado muchas veces. Ahora, el transporte, es decir, como disciplina de operaciones, tiene cuatro cosas, o hace cuatro cosas. Lo primero es que transporta. Después provoca transbordación y transbordación.
y también expide. No voy a explicar esta cuestión porque lo que importa aquí es algo que tiene que ver directamente con el Zika y que es la circulación. Es decir, a base de la transportación, porque el transporte aquí se hace por ducto. Por lo tanto, es una manera de transporte. Vamos a explicarlo. Por otro lado, aquí en el acto de transportación, como es un elemento físico que es hidrocarburo, bueno, se acarrea. A las personas se traslada y a los animales. Por lo tanto, ahí hay un distingo. ¿Ok? Bien. Aquí hay una serie de funciones que hace el transporte. Y acá, en este caso, la transportación tiene que ver con varios elementos de las funciones fundamentales. Cómo se carga los hidrocarburos, los camiones hoy día cisterna, cómo se hace el tráfico y el tránsito, que es todo un problema porque el tráfico y el tránsito ocasionan contaminación al medio ambiente, aunque ustedes no lo crean. Por lo tanto, la transportación hoy día, que es un combustible, pero está asociado también a camiones cisternas, y son los camiones cisternas los que provocan esa contaminación y la destrucción de carreteras y vías en la ciudad de Arica especialmente. Bien, ahora, aquí hay que tratar de encontrar una solución para una complejidad que no tiene solución. Por lo tanto, la lógica logística es la que se usa y se emplea para estos casos. Por eso que la ciudad de Arica tiene una complejidad logística muy, muy grande. Bien, entonces, ¿cómo nosotros aplicamos la lógica logística para una complejidad? ¿Y cuál es esa complejidad? El desplazamiento por ducto del combustible cuesta arriba. Porque no es lo mismo estar allá en La Paz que estar aquí en Arica. Es decir, la solución no tiene solución. Así de simple. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque la solución no tiene solución. Y de ahí el problema, la gran complejidad. ¿Por qué? Porque esa solución, ese oleoducto impulsado, ¿no es cierto?, el combustible, lo impide la topografía y la geografía. Por lo tanto, aquí lo que está mandando es la naturaleza y la lógica logística. O sea, no se puede ir contra la naturaleza, salvo que exista una ingeniería de Marte, para poder resolver el tema de que el combustible vaya hacia arriba, por problemas topográficos. Así de simple. Y además, que se trata de usar una tecnología de los años 50. Claro, hay mantención, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo llevar, traer, que impulsar hacia otro país usando la misma tecnología y la misma ingeniería. Por lo tanto, eso tiene que cambiarse. Y ahí entonces la ingeniería logística es la que tiene que empezar a ver cuál es la solución para esto. Y obviamente detrás hay una concepción. Y esa concepción tiene que estar basada en lo que hoy día está mandando la naturaleza y la lógica. ¿Por qué? Porque existe una complejidad que es un desplazamiento por ducto hacia arriba que no tiene solución. No tiene solución ahora con tratar de hacer exactamente lo mismo con las mismas cosas. Y eso es antilogística. Entonces,
nosotros tenemos que aplicar la lógica logística para una complejidad que no tiene solución. Y en este caso, la lógica manda frente a una complejidad no resuelta. Y, por supuesto, siempre la lógica logística estará acompañada de cosas que solamente son capaces de hacerlo estos famosos hacedores y analistas simbólicos: la disrupción, la creatividad y la genialidad. Y por supuesto de esos locos sabios que buscan solución para cosas que no tienen solución. Sino que lo que aquí importa es que hay que tener chispa para poder provocar esa cosa que lleva a estos hacedores y analistas simbólicos a buscar una solución a algo que no tiene solución. Por lo tanto, no solamente es algo que tiene que ver con la lógica, sino que también tiene que ver con la chispa, esa cosa propia del chileno, esa cosa que involucra una serie de cosas: creatividad, genialidad, innovación, en fin, y busca la solución a algo que no tiene solución. Por eso hay que tener chispa para poder crear logística, porque aquí lo que se trata es que estamos creando logística. Bueno, aquí las cancillerías no pueden mandar a la logística. Así que lo siento mucho, pero aquí las cancillerías tienen que dar un paso al lado, porque no es una cuestión de negociaciones, es una cuestión de logística, de algo técnico. ¿Qué van a negociar si lo que no se puede hacer va contra la naturaleza, contra la topografía? Por lo tanto, esta cuestión es al revés. Primero deberían haberle preguntado a la logística qué se puede hacer respecto a esta complejidad que no tiene solución, y no sentarse a la mesa a tomar un café y ver cómo resuelven la pedida de Bolivia respecto al oleoducto Sica-Sica. Entonces, ahí eso no cuadra. Por lo tanto, aquí tiene que haber una logística inédita, y eso aún todavía no se resuelve. ¿Por qué? Porque no ha llegado el momento de la creación, porque para poder crear logística, en este caso del oleoducto Sica-Sica, tiene que haber una decisión política. ¿Me entienden? Y aquí puras negociaciones, pero no hay una decisión política de que aborde de manera integral esta logística inédita que se necesita para el oleoducto Sica-Sica, a partir, ¿no es cierto?, de la lógica logística. Aquí voy a tratar de explicar de qué se trata esto. Primero que nada, los bolivianos tienen un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que el desplazamiento del combustible, es decir, el acto de transportar, produce pérdidas, es decir, costos que no están siendo compensados, porque los camiones cisterna vienen vacíos desde Bolivia hasta las instalaciones del Sica-Sica, y de ahí obviamente cargan el combustible que ha sido trasvasijado del barco cisterna, y por supuesto se produce ese almacenamiento, y los camiones cisternas cargan y van, ¿no es cierto?, en sentido contrario hacia Bolivia. Ahora, no he visto camiones cisternas bolivianos semiacoplados. O sea, el tanque está adherido al chasis del camión, y ahí hay un problema. ¿Y por qué hay una pérdida? Porque resulta que los camiones cisternas vienen vacíos, vienen con aire y no traen nada. Por lo tanto, ese acto de transportación es ilógico. Esa es la primera opción, y eso es lo que ocurre hoy día. Eso es real. Yo le llamo opción cero. La primera opción, que es reducir las pérdidas, es que se usen semiacoplados, vacíos, transportados en tren, en vagones de ferrocarril.
¿Cuál? Nuestro tren, el tren de Arica a La Paz. Esos camiones son semiacoplados, viene el semiacoplado sobre el carro y aquí lo toma un choco, se carga y se va a Bolivia. Ahí se reduce por lo menos la pérdida. La segunda opción es que la transportación se haga ligeramente por tren. Eso reduce aún más la pérdida. O sea, solo carro cisterna de vagones de ferrocarril. Se puede hacer una combinación, y aquí hay una variante, en que se ocupa esa combinación reduciendo aún más la pérdida, en el sentido que el transporte en vagones, digamos, lo que se lleva y lo que yo traigo, hago una combinación. Traigo semi-acoplados y también traigo carga proveniente de otra naturaleza desde Bolivia, a través de, usando contenedores. La tercera opción es que se cambie el lugar de almacenaje. Es decir, se terminan las instalaciones del Sica Sica y se van a otra instalación que podría ser la Maestranza Chinchorro. Y ahí, del trasvasije del barco a estanque y de estanque a camiones, no a camiones, sino que a vagones de combustible o vagones tanque, y se lleva a Bolivia. Y, por supuesto, se ocupa la segunda opción de traer carga de otro tipo. Esas son las únicas posibilidades que existen, salvo una cuarta opción, que se construya un oleoducto nuevo y otro punto de descarga, que puede ser un malecón o lo que sea. Entre paréntesis, la persona que diseñó el megapuerto de Chinchorro considera eso, o sea, sacar las instalaciones del Sica Sica y llevárselas a otro lugar, más al norte. Pero eso todavía es un sueño. Estas opciones son lo que manda la lógica logística. La peor, es decir, la peor pérdida, ese costo no compensado, es lo que están haciendo hoy día los bolivianos. Por lo tanto, requieren de una reconfiguración de su logística. Ahora solamente hay pérdidas. Una mala logística, y 3, están pidiendo algo que no tiene patas ni cabeza. Reacondicionar algo que fue construido para otra cosa. Y, por supuesto, los señores parlamentarios andan ocupados de tonteras y estupideces. Esto es una complejidad no resuelta. No sé qué dirán ahora, no sé qué va a decir el señor gobernador regional con este temita, porque esto hoy día es un peligro, es un riesgo, y esto no se puede permitir, porque aquí caemos a otra cosa que se llama seguridad logística. Cuestión que los bolivianos conocen esa función profesional de la logística, los chilenos tampoco la conocen, por lo tanto hoy día estamos metidos en un tete. Tratando de resolverlo, la Cancillería, y poniéndole más carga logística a la logística, por supuesto, y por supuesto poniendo más en riesgo a nuestra población de Arica. Así que, señores, ese es el punto. Escríbame, y esto es lo que quería comentar con ustedes respecto a esta gran complejidad logística que no tiene, como están las cosas así, solución. Por lo tanto, aquí, en vez de que las cancillerías se pongan a negociar cosas de logística, pónganse mejor de acuerdo a las cancillerías para ver cómo se lleva a cabo una logística binacional respecto a este tema.
Ese es el asunto. Así que, señor Durana, el señor Insulza y todos los otros parlamentarios, sería bueno que se reunieran y hicieran la unión como se comprometieron con el gobernador regional y el resto, digamos, de los alcaldes, a buscar una solución a esto. Ahora, los alcaldes también tocan vidrio en esto. ¿Por qué? Porque aquí se involucra la logística urbana, con los camiones cisterna. Y eso es un caos hoy día. Y por otro lado, también está involucrada la logística pública, que se supone que es de responsabilidad de las dos cabezas que tenemos aquí, de esta tontera, digamos, de la descentralización, de tener un gobernador regional y una delegada presidencial. Así que el tema no es menor, es grave, muy grave. Así que los dejo, piensen en esto y nos vemos en la próxima. Que tengan un muy buen día.